Ok, a ver. Buenos días, chicos. Ustedes la semana anterior tuvieron, aparte del conversatorio que realizamos, tuvieron que realizar una tarea adicional que iba encaminada hacia el trabajo con su familia. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me comparta cuál fue su experiencia antes. Verán, vamos a continuar con el hecho de los puntos, pero ahora no va a ser una calificación, sino más bien quien más puntos acumule va a tener bonos extras en su examen trimestral o en las notas que necesite. Entonces, hay una opción que dice levantar la mano. Si alguien quiere participar, todos pueden hacerlo, solo levantan la mano y participan. Quien más puntos acumule, al final recibe sus bonos extras, ya sea en el examen trimestral o en alguna de las notas que necesite. Así que, ¿quién de ustedes me va a compartir cuál fue su experiencia de trabajar con su familia? ¿Qué tan complejo fue? ¿Cuál fue la respuesta de sus papás ante la actividad que realizaron? Entonces, a ver, ¿quién me va a compartir? Felipe. Ya, a ver, yo creo que fue una experiencia, o sea, nueva, porque nunca había hecho eso con mi familia. Creo que sí me prestaron atención al momento de yo exponer eso, pero, o sea, se rieron un poco de la historia, porque yo la contaba muy diferente de cómo era, o sea, en general. Sí o sea, sí les atrajo la trama, creo que les gustó cómo yo narré la historia y me hacían preguntas sobre el tema para que esté un poco más claro. Y creo que fue una actividad nueva, como dije, y creo que sí valió la pena. Listo, Felipe, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo le hice. A ver, Micaela. Verá, o sea, a mí me pareció divertido. O sea, es que cuando yo les empecé a narrar la historia, les empecé a traer porque era como una historia más fuera de lo común, por decirlo así. Y fue divertido porque al grabar el video de las opiniones, todos sabían qué decir. Y me gustó. O sea, compartimos un rato en familia y nos reímos un rato en familia y aprendimos algo. Entonces, pareció que estuvo chévere. Gracias, Micaela. Emilio. Bueno, creo que yo, cuando les empecé a contar la historia a mi familia, o sea, fue un poco raro porque mi mamá y mi papá como que dijeron que eso es lo que pasa ahora. Y, o sea, como que también fue un poco divertido porque también nos íbamos riendo ahí de algunas cosas. Y también en la parte de la opinión, como que creo que sí dieron un buen argumento para, para lo que usted nos pidió o para que, bueno, es. Muy bien. Carlitos. A ver, profe, cuando le iba a contar a mi mamá, yo siempre pienso así cosas chistosas, ¿no? Entonces yo leí la historia y me pareció a veces graciosa, ¿no? En las partes amorosas, así, porque me recordaba la telenovela de La Rosa de Guadalupe. Entonces le iba a contar así datos chistosos a mi mamá, pero mamá no estaba de humor. Entonces, ya saben, ¿no? Ya, el trabajo. Exacto. Muy bien, chicos. A ver, el tema que vamos a revisar ahora guarda relación con escritura creativa. Entonces, me comentó Chelita que habían estado viendo varios tipos de párrafos. Entonces, hoy los vamos a utilizar para hacer una redacción un tanto más grande. Recuerden que nosotros estamos en el marco de los textos no literarios. Entonces, hemos visto ya varios. Para poder empezar, entonces, necesito que alguien me cuente así de forma general y bien rápida la vida de alguno de sus artistas favoritos, no importa el que sea. Cuénteme así rápido la vida de sus artistas. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué es un artista? Entonces, Ya, 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 a ver, Carlita, ya. A ver, o sea, de algún artista así cualquiera. cualquiera, O sea, rápido, desde su infancia, así. así, toda la vida. Ya. Justin Bieber nació en 1994 en Canadá. Él venía de una familia pobre y vivía con su mamá porque sus padres estaban separados. Después de que su madre se separara de su papá, fue a vivir con sus abuelos y era un niño de clase media baja. Él estudiaba en una escuela de Stratford y con el tiempo él comenzó a ir a concursos de canto y después subió esos videos de sus concursos a YouTube. Con el tiempo un señor de Estados Unidos lo descubrió y con él fue a Atlanta para grabar su primera canción y lo ayudó Usher en ese camino para finalmente sacar Baby, con lo que se hizo famoso y ya. Muy bien, Carlita. ¿Alguien más?
La vida de cualquiera de su artista favorito, ¿no? Ya. Entonces, si estamos hablando de la vida de alguien y les había pedido como requisito que traigan datos sobre la vida de alguien de su familia, ¿cuál creen que es el tema que vamos a revisar hoy? Si estamos hablando de la vida de alguien. Biografía. Biografía. Ajá. Biografías, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de las biografías. Entonces, necesito que por favor en sus cuadernitos juntos vayamos poniendo lo que vamos a trabajar. A ver. Entonces, ya saben que necesitan poner la fecha de hoy. Entonces, por favor, pongan la fecha. Día 30 de abril. Nuestro tema de hoy, fotografía. Nuestro objetivo es explicar las características de la biografía y redactarla. Hoy vamos a redactar una biografía con los datos que les había pedido. Antes de empezar a redactar la biografía, vamos a generar ciertas ideas o ciertos conceptos que nosotros debemos saber sobre este tema. Entonces vamos a empezar a responder una serie de preguntas. Primero vamos a trabajar con el qué es una biografía. ¿Cuál será el concepto de una biografía? Si el prefijo bio tiene un significado. ¿Alguien sabe cuál es el significado del prefijo bio? Vida. Vida, bien. Entonces, el prefijo bio significa vida. Entonces, si el prefijo bio significa vida, ¿qué será una biografía? Recuerden que debe... Algo escrito, una descripción de algo vivo. A ver, Gabriel. Ajá, como la narración de la vida de una persona. Exacto. La historia de una persona. Bien, Litsi, bien, Matías. Entonces, las biografías son textos que detallan la vida y obra de una persona. Es una biografía, es un texto que se encarga de detallar la vida y obra de una persona. Es decir, que cuando nosotros elaboremos esta biografía, lo que vamos a hacer es realizar un texto que nos permita contar la vida de alguien más. Entonces, vamos a ver con qué finalidad o para qué sirven las biografías. ¿Cuál será la finalidad de las biografías? ¿Para qué sirven? Matías. Se encarga de registrar la vida y obra de un personaje en específico. Por lo general, siempre encontramos una de las personas reconocidas como escritores políticos. Exacto, muy bien. ¿Para qué más creen que sirven las biografías? Aparte de dejar la vida y la obra de una persona. ¿Para qué me servirá a mí? Para adquirir información acerca de otra persona, la cual puede ser que ya no esté vivo, porque escribió su biografía y puedes ver ahí cómo era y así. Exacto, bien, Elian. Entonces, Para que los datos de una persona. Felipe. Para que las demás personas conozcan los detalles sobre tu vida. Bien, Felipe. Entonces, para dejar detalles sobre la vida. Bien, Carlitos. También sirven para dejar registros. Bien. Entonces, vamos a anotar aquí los usos que acabamos de proponer nosotros para las biografías. Uno, nos sirven para conocer, como ya nos dijo, nos sirven para conocer datos importantes de la vida que en ocasiones no conocemos. Por ejemplo, esto de las consultas de las biografías, ¿en qué materia se trabaja específicamente? Por lo general, El lenguaje, en historia, en historia. en filosofía. Entonces, en esas dos nos permiten o nos llevan a buscar las biografías de unas personas porque son personas que no conocemos, pero necesitamos conocer. Entonces, una de las primeras utilidades de las biografías es conocer los datos importantes de un personaje que quizás no conocemos. Otra, como decía Carlitos, sirve para registrar la historia. Como evidencia. Por ejemplo, si alguien nos dice que en la batalla del 24 de mayo participó un tal Abdón Calderón, si no encontráramos una biografía sobre este personaje, sabríamos que este personaje no existió.
Pero las biografías acompañan a la historia, es decir, le dan un tanto más de validez, le dan más credibilidad. Entonces, si yo leo que hay un personaje que marcó la historia y busco la vida de este personaje y existe, sé que toda la historia que me están contando es real, porque ¿qué tal si yo leo que en el 24 de mayo participó Carlos Constante y busco quién es Carlos Constante y no aparece ningún dato sobre ella? Entonces, eso no es, está dándome un indicio de que esa historia no es real. Entonces, todo esto sirve para acompañar la historia, como lo había mencionado Carlito. Listo. Esas dos vamos a poner básicamente, porque lo de la vida y obra ya la pusimos en cuando definimos, que era la biografía. Entonces, nos sirve para dos cosas. Y finalmente vamos a ver cómo reclutar. ¿Cuáles serán sus características? ¿Cuáles son las características? Utiliza fechas de nacimiento o de muerte. Exacto, muy bien. Entonces, la primera característica es que se apoya en fechas. ¿Con qué finalidad se apoyan las fechas? Para dar más credibilidad al contado. Por ejemplo, si yo leo una biografía en donde me dice que el personaje nació en 1990 y falleció en 1989, ¿qué sucederá? Es falso. Falso. Muy bien, Felipe. Se apoyan fechas para dar más credibilidad al texto. ¿Qué otra característica creen que tengan las biografías? Además de Como qué trabajo tuvieron o qué cosa importante hicieron en su vida. ya, bien, Carlita. Entonces, está compuesta por hechos. Cuando leemos una biografía, estos hechos de la vida de una persona, ¿están de forma ordenada o nos cuentan todo de forma desordenada e igual entendida? No, O ordenado. sea, es cronológico, creo. Exacto, muy bien. Tipo que empieza por la generalidad y después va por su infancia y así hasta que se murió, si es que se murió la persona. Exacto, muy bien. Entonces, es decir, la biografía es cronológica o es jerárquica. Es decir, ordenan los hechos de acuerdo a los años. Va desde que nació la persona, como nosotros leemos, hasta que la persona fallece o el último hecho que realizó en el caso de que esté vivo. Entonces, siempre es cronológico. No nos pueden contar todo de su vida. O sea, y por ejemplo, características físicas. Lo de las características físicas entraría en la parte que quieres trabajar. Por ejemplo, si quiero describir cómo era este personaje de niño, entonces cuando yo cuente cuál fue su niñez, ahí puedo describir cómo era cuando fue niño. De ahí voy a contar cuando fue al colegio, entonces si en el colegio tenía algún cambio, puedo describirlo en esa etapa, pero puedo acompañar las descripciones de momentos específicos. No puedo hacer una descripción general, porque evidentemente como personas siempre vamos cambiando. Entonces, ¿podemos incorporar la descripción? Sí, pero en la etapa que estemos trabajando, no una general, porque sería como que un tanto confusa. Sabríamos solo cómo es de adulto, pero no sabríamos cómo es niño. Pero si incorporamos la descripción, debemos describirlo en todas las etapas. Eso sí es importante. Es decir, que si yo lo describí de niño, lo tendré que describir hasta cómo es actualmente. Eso es lo importante de la descripción. Entonces aquí vamos a poner acompañarse de descripción. Otra característica más. Se describe cómo era, o sea, personalmente. Algunas veces suelen describir cómo era sentimentalmente y psicológicamente para poder ponerte en contexto de la persona. Exacto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos ya un montón de párrafos descriptivos? ¿Cómo se llamaba el párrafo descriptivo que describía a la persona emocionalmente? ¿Cómo se llamaba? Ya vimos. Había un tipo de párrafo que permitía describir a la persona emocionalmente. Recuerden que habíamos visto el retrato, la prosopografía. Entonces, el retrato nos permitía describirla tal cual era, combinando varias cosas. Pero si solamente la queríamos describir emocionalmente, ¿qué era? Función emotiva.
La función emotiva es relacionada a lo que estamos haciendo en las funciones del lenguaje. Bien, Gabrielito. Pero el tipo de párrafo en específico, ¿cómo se llamaba? Etopeya. A ver. Entonces, podemos también hacer lo que dijo Carlita, pero sería relacionado a lo de las descripciones. Entonces, aquí vamos a poner un paréntesis que diga utilizar, ya saben cuáles tenemos, los retratos, las prosopografías, las epopeyas. Entonces, todo eso pueden utilizar aquí también, pero de acuerdo a la etapa de la vida que estamos tratando. ¿Algún otro hecho? Por ejemplo, gramaticalmente, cuando nosotros describimos una biografía, tenemos que jugar o jugamos con los tiempos verbales, porque si es una acción que ya ha ocurrido hace tiempo, entonces escribimos en pasado, pero si es una acción actual, en presente. ¿Será que en las biografías podemos describir el futuro? No, no sé. Yo creo que no. No. Podemos describir el futuro. Exacto, muy bien. El futuro no lo podemos describir porque no somos adivinos, pero podemos trabajar con el condicional, que es una probabilidad de lo que podría ocurrir en la vida de esa persona. Entonces, otra de las características de las biografías es que utilizan varios tiempos verbales. Por ejemplo, siempre todas las biografías inician con tal persona nació porque es algo del pasado. Si sigue viva la persona, entonces se escribe, se dedica a escribir libros de tal cosa, presente. Y el condicional, entonces podría ser, en varios años cree que podría redactar un texto tan extenso como el de Cortázar, etc. Entonces podemos utilizar varios tiempos verbales. Entonces vamos a situar solamente el pasado, vamos a situar el presente, vamos a situar los condicionales. ¿Tiene que haya alguna otra característica? Aquí. En Tiene tercera persona. que ser que es, ajá, en tercera persona. Exacto, muy bien, Paula. Siempre se narra o se cuenta, se escribe en tercera persona, pero del singular. Tercera persona del singular. Del singular. Cuando se escribe en primera persona del singular, ¿qué tipo de texto creen que sería? Autobiografía. Autobiografía. Muy bien, es una autobiografía, porque yo mismo estoy contando mi vida. Entonces, si escribo en primera persona es una autobiografía. Y la última característica que vamos a notar, que es la más importante, es que, primero, necesita acompañarse de investigación. Porque si nosotros vamos a escribir la biografía de alguien más, necesito preguntarle a esa persona cuáles son los datos que yo voy a ubicar. No me voy a inventar los datos. Entonces, esta necesita investigación. Una previa investigación para poder situar los hechos. Y la última característica es que usa como objeto principal o como tema principal, es decir, en las biografías siempre hay un personaje principal y un personaje principal. En torno a este personaje principal pueden haber más, cuando hablamos de la familia, como mencionaba Carlitos. Entonces, cuando hablamos de la familia hay más de un personaje, pero el personaje principal es el autor es el objeto de mi biografía. Ahora, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ver cómo redactar la biografía. Redactarla. Hoy vamos a redactar una biografía con la información que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, luego de ver cómo redactarla, vamos a empezar a redactar la biografía y lo que me van a enviar hoy es la biografía que ustedes redactaron. Listo. A ver. ¿Cómo redactarla? Hay varios puntos que debemos considerar para poder redactar una biografía. Primero, investigar los hechos. Investigar los hechos. En este caso, cada uno de ustedes debe tener ya esta parte de la investigación lista, porque ya les había avisado que íbamos a trabajar en un tema relacionado a esto, y les pedí que tengan los datos de la vida de una persona en su familia. Por ejemplo, a ver,
Gabriel, ¿de qué persona de su familia tiene los datos? De mi hermana. De su hermana. Bien. Matías. De mi tía. Bien. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene listo este paso. Entonces, el investigar los hechos está listo. 2, entonces, en el paso 2, vamos a ordenarlos. De forma cronológica. De acuerdo al tiempo. De forma cronológica. De la siguiente forma. Desde el más antiguo hasta el más actual. Así los vamos a ordenar. Desde el más antiguo hasta el más actual. Es decir, iniciamos el día en que nace esa persona, de la que vamos a escribir la biografía, y el último hecho que contemos será el actual. Podemos adicionar un condicional si sabemos cuáles son sus planes a futuro, pero no sabemos si se van a dar o no, por eso condicional. Entonces, hasta ahí llegaría nuestra biografía. Luego de ordenar los hechos de forma cronológica, vamos a redactarlos. De forma coherente. ¿Qué quiere decir redactarlos de forma coherente? Por ejemplo, yo tengo dos ideas aquí. Voy a escribirles aquí un ejemplo. Yo tengo aquí que nació en la ciudad de Quito. Ya, solo tengo dos datos. Nació el 15 de agosto de 1996. Tengo ese dato. Y el siguiente dato que yo tengo es que sus padres fueron Juan y María. Esos son los dos datos que yo tengo aquí. Entonces están de forma ordenada. Ese es el segundo paso, ordenar los hechos. Ahora cuando dice redactarlos de forma coherente, quiere decir que los voy a empezar a enlazar, pero voy a adicionar información de ser necesario. Entonces aquí vamos a poner que cuando voy a enlazar los hechos es necesario que yo vaya aumentando la información que yo tengo. Por ejemplo, este de aquí me quedaría. Pedro y me pongo el nombre, los nombres completos, voy a poner nació. La información adicional que yo puedo poner es, por ejemplo, en la ciudad de Quito. La ciudad de Quito. 15 de agosto de 1996. Sus padres fueron Juan y María. Se desempeñaban y me invento un trabajo que hacía. No me invento porque estoy haciendo datos reales. Entonces, esto de redactarlos de forma coherente es decir que vamos a ir uniendo los hechos que ya ordené, pero les voy a adicionar información cuando sea necesario. No siempre las oraciones o los hechos deben quedar separados por puntos, sino aquí se puede adicionarlos con las conjunciones. Recuerden que las conjunciones les servían para unir, pueden poner y, pueden poner pero, también, adicionalmente. Todos los conectores les sirven para enlazar este tipo de textos. Entonces, luego de que hacemos el tercer paso, que es redactarlos de forma coherente, vamos a proceder a releer. ¿Para qué releo yo el texto? Releer quiere decir que terminé de escribir, yo digo que ya está listo, lo vuelvo a leer. ¿Para qué lo vuelvo a leer? Para saber si necesito hacer alguna corrección. Cotidianamente cometemos errores no solo ortográficos, sino también a veces repetimos las palabras o ya dijimos alguna acción. Y esto no puede ocurrir en una biografía. Recuerden que es un texto que sirve para dejar el registro de la vida de alguien más. Entonces volvemos a releer. El paso 5 sería hacer las correcciones. Si fuera necesario, si escribieron perfecto, muchísimo mejor, pero es necesario que hagamos las correcciones. Y el sexto paso sería publicar nuestra biografía. Es decir, que ya está lista. Publicar la biografía. Vamos a hacer esto de los pasos. En este momento, ¿pueden hacerlo en Word? Sí, pueden hacerlo en Word. O pueden hacerlo también en su cuaderno, no hay problema. Entonces, en este momento, el paso 1 de investigar los hechos lo tenemos listo. Estamos en el paso 2, de ordenar de forma cronológica los hechos. Entonces, vayan ordenando los hechos mientras yo les tomo lista. Y luego vamos redactando. Si ya ordenaron los hechos, empiecen a redactarlos. Mientras yo les tomo lista, ¿ya? Luego les pido sus ejemplos.
Tosti, Albuja, Felipe, Presente. Anthony, Presente. Micaela Vilés, Presente. Emilio, Presente. Santiago, Presente. Nicole, Presente. Micaela Carvajal, Presente. Matías, Presente. Carlitos, Presente, profe. Miguel, Presente. Gabriel, Presente. Benjamín, Nicolás, Presente. Diego, Presente. Elian, Presente. Daniela, Presente. Gerald, Mauro, Presente. Dicen, dígame. perdón por interrumpir, pero la Geraldine me dice que no puede entrar y que si le puede dejar entrar porque está en la sala de espera. Ya, gracias, Ya, Emilio. gracias. Litsi, Presente. Matías, Presente. David, Presente. Carlita, Presente. Freddy, Presente. Paula y Scarlett. Lisa y Geraldine también ya está. Sí, ya le vi. Gracias. Listo. A ver, entonces vamos a ver cómo van en la redacción. Cuénteme, David, sobre quién va a escribir y cómo le quedaron los hechos ordenados. Pues yo por ahora estoy haciendo de mi papá, me falta redactar los hechos. Ya. Entonces, ¿ya ordenó los hechos? ¿O está en el proceso de... ¿Alguien ya terminó de ordenar los hechos? Es decir, ya los detalló de acuerdo a cada etapa de la vida. ¿O siguen en ese proceso? A ver, Diego, ¿de quién va a escribir? De mi papá. Ya ordenó los hechos, ¿cómo le quedó? Estoy pensando en los hechos. Pero ya no tienen que pensarlos, ya los tenían listos. Ahorita solo deben ordenarlos. Recuerden que ya les había avisado que íbamos a trabajar con esto, entonces ya tenían la información prácticamente. Lisa, tengo una pregunta. Dígame, Carlita. O sea, aunque la persona no murió, igual sigues poniendo en pasado lo de sus padres fueron tales personas. No, si la persona en la actualidad sigue viva, entonces sus padres son, porque o en el caso de que los papás hayan fallecido, fueron si ya no viven, son, siguen vivos. ¿Y si uno vive y el otro no? Entonces utilicen, sus padres fueron, entonces utilicen el fueron cuando sucede esto. Y luego necesitan aclarar que uno falleció y el otro está vivo. Entonces, Ya, gracias. Y dicen, dígame. ¿y si yo ya hice eso y hasta ya le mandé? Sí, yo lo sé. Por eso el objetivo es que lo tengan antes. No hay problema, Matías. Ah, ok. Pero, o sea, le subo el que ya le mandé también a la clase de hoy. No, el tuyo está listo ya. Fresco. A los demás ya les pongo la actividad. A ver, Daniela, ¿sobre quién va a escribir la biografía? Sobre mi mamá. Ya, muy bien. A ver, mientras van trabajando en la redacción, Chelita me comentó que había trabajado con ustedes de algunos tipos de párrafo también. Entonces, ¿qué tipos de párrafo revisaron con Chelita? Deductivo, Inductivo, deductivo, eso inductivo. creo que sí.
Inductivo y deductivo. Verán, esos tipos de párrafos generalmente no los tienen una clasificación distinta. Es decir, cuando estudiamos el párrafo tiene 1001 clasificaciones. Entonces, los que vieron conmigo en la asignatura fueron los párrafos de acuerdo al contenido. Es decir, que yo voy leyendo y si encuentro descripción es descriptivo. Pero la clasificación que están viendo con Chelita o que vieron ya con Chelita es de acuerdo a dónde está la idea principal. Entonces, el inductivo, ¿dónde tiene la idea principal? ¿Qué les había dicho Chelita sobre esto? Al final, no sé, no me acuerdo, Lisen, perdón. ¿Ya no se acuerdan? La verdad es que nunca prestamos atención, profe. A ver, verán, estos de los tipos de párrafos inductivo y deductivo generalmente se les sugiere estudiar para que puedan aplicarlo en los exámenes de ser bachiller o en los de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque cuando un párrafo es inductivo tiene la idea principal al inicio, es decir, induce el tema a tratar. Entonces, al inicio está la idea principal y en base a esa idea se escribe todo un párrafo. Y el deductivo es lo contrario, tiene la idea principal al final y todo el texto gira en torno a esa idea. Es decir, primero nos cuentan todos los detalles y al final nos dicen qué era el texto. Y en el inductivo es lo contrario. Por eso se les sugiere estudiar estos tipos de párrafos, pero solo depende de dónde esté la idea. Ahora, lo de las ideas principales es más sencillo porque siempre son oraciones completas. Entonces, solo necesito que recuerden lo siguiente. El párrafo se puede clasificar con 1001 clasificaciones. Según el contenido fue el que vimos nosotros, que hablábamos de narrativo, descriptivo, expositivo, etc. Y el que vieron con Chelita es de acuerdo a dónde está la idea principal. Si está al inicio, se llama inductivo. Si está al final, se llama deductivo. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Y todo el tiempo están escribiendo estos párrafos, porque si yo pongo una idea principal al inicio del párrafo narrativo, es un párrafo narrativo inductivo, es decir, se combina. Ahora sí ya quedó más claro. O tampoco me prestaron atención. Sí, le prestamos atención. Ya. Entonces, ambos se pueden combinar. Listo. Hasta el momento ya alguien debe tener por lo menos listo la primera parte de su biografía. Entonces me va a leer la primera, lo que tenga de su biografía. Me va a leer... Yo. A ver, Paula. Ya. Tairi nació el 7 de agosto de 1999. Sus padres fueron Paulina Paz y Wilfrido Vallejo. A su corta edad de 3 años entró al Colegio de San Francisco de Sales, donde pasó aprendiendo el resto de sus 15 años, aunque sus últimos 3 años fueron los más difíciles para ella. Ya, hasta ahí tengo. Ah, bien, hasta ahí vas bien. Es necesario que mencionemos, por ejemplo, si tiene hermanos. Si crees que es importante o que se debe recordar de esa persona, hazlo. Pero si crees que sus hermanos no cumplen un papel importante dentro de su vida y no los vas a mencionar más, es preferible no hacerlo. Por lo general en las biografías no encontramos datos de los hermanos. Solo en casos de que los hermanos escribieron las obras, estudiaron con ellos, etc. Si no cumplen papeles principales, no. Es mejor no hacerlo. Y a ver, Matías Chávez, léame su biografía, lo que tenga. Yo todavía estoy ordenando los datos, los pocos que tengo. Litsi. Yo igual estoy ordenando los datos. Dicen, Dustin Albuja, o sea, como que recién entró para que le ponga en la lista que está presente. Gracias, Litsi, querida. Ya le hice. Listo. Entonces, ese sería el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la biografía. Hemos quedado claros con el tema de escritura creativa y el tema del lenguaje, lo sumamos, ya vimos que se relaciona. ¿Todo está claro? O sea, ¿tenemos que hacer algo de escritura creativa? No, lo que ustedes van a hacer ahorita, que es el trabajo de la redacción de la biografía, va a combinar las dos cosas. Pero eso lo hacen de forma inconsciente. Ustedes redacten con tranquilidad y normalidad y después ya irán identificando los párrafos que ustedes usan. Usan la narración para contar de forma ordenada la vida de la persona. Usan la descripción cuando dan detalles sobre esta persona. Entonces todo está relacionado. Este es el texto que nos permite relacionar todo. Así que tranquilos. Solo quería recordarles eso para que no lo vayan a olvidar. Sin embargo, es importante que
sepan que la nota de esta tarea va a ir como insumo de escritura creativa, no como biografía en sí. Así que, Profe, una pregunta. dígame. ¿Hay como una extensión límite o una mínima en la biografía? No hay ninguna extensión mínima de la biografía, pero recuerden que no es una mini biografía. Es decir, no quiero una lista de hechos. Quiero que los hechos estén relacionados como hicimos aquí en el ejemplo, que usen las conjunciones, que pongan conectores, que usen los tipos de párrafos. Entonces, no hay un mínimo, pero tampoco pueden dejar solo una lista. En dónde nació, qué hizo, dónde estudió, dónde murió. Entonces, no quiero una lista de hechos. Deben estar relacionados. Y mínimo debe tener 3 párrafos. Mínimo. Para contar todo eso. Recuerden que es la vida de una Párrafos, yo iba a hacerle en o sea, como que, o sea, dividido en oraciones, pero como que no separado por párrafos. Pero pueden separarlo por párrafos. El primer párrafo puede estar integrado hasta cuando contamos de la niñez de la persona. El siguiente párrafo hasta cuando fue a sus datos de adulto. Y el tercer párrafo, qué es lo que hizo, qué es lo que hace en la actualidad. Entonces sí se puede separar por párrafos. Traten de hacerlo. Para que no queden... Ya, gracias, Lizeth. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Y me envían... Dicen, ¿hasta qué hora podemos entregar esto? Hoy hasta las 7 de la noche. Ya. Listo, muchachos. Ha sido un gusto verles y escucharles. Cuídense mucho. Espero sus trabajos. Chao, profe, que le vaya bien. No, Matías, tú ya no. Ya, ok, me voy. Yo les Buen día, chicos.